Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Ven, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente. Gloria a Dios. Muy buenas. Dios les bendiga, que el Dios Todopoderoso los tenga con gozo, que la paz de Cristo esté reinando en sus corazones. Gracias por estar ahí atentos a estas grabaciones. Gracias por apoyar viendo estos estudios. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde en todo tiempo. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que nos siga instruyendo, porque Él es el que nos instruye, poderoso para darnos su sabiduría y su conocimiento. Padre, te damos gracias. Venimos a honrar tu nombre, venimos a declarar que en tu palabra hay poder, por eso la estudiamos y por eso nos queremos dirigir siempre por ella. Gracias por alumbrarnos el camino, gracias por hacernos traer, Señor, con toda misericordia. Tu misericordia es grande y poderosa. Justos y verdaderos, dice tu palabra, son tus caminos. Hay luz, luz está sembrada para el justo, porque tu palabra es poder. Gracias te damos, Señor, por todo tu amor, por todos tus cuidados. Te bendecimos esta mañana, te damos gracias por cada oyente. Toma sus cargas, poderoso Salvador, auxíliale en lo que está necesitado, bendícele en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres un Dios de poder, un Dios de misericordia. Te amamos y te bendecimos. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra en esta mañana, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos y te bendecimos. Bendito Padre. Aleluya. Hoy vamos a ver el regreso de Moisés a Egipto. Así está el tema. Y dice Ezequiel 25,
y diles, así dice el Señor Dios. El día que escogí a Israel, juré a los descendientes de la casa de Jacob, me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, les juré diciendo, yo soy el Señor vuestro Dios. Este pasaje es hermosísimo porque ahí está Dios declarando que Él es Dios de poder, Dios de gloria. Y vamos de luego a orar, a leer Éxodo 4 del 18 al 22, porque ahí está revelado cómo Moisés regresa a Egipto. Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y el Señor dijo a Moisés en Madián, ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre un asno, los volvió a la tierra de Egipto. También Moisés llevó la vara de Dios en su mano. Y el Señor dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mire qué maravilloso es Dios. Entonces vemos el primer punto, que Moisés sale de la casa de su suegro. Pero veamos cómo salió, porque eso es muy importante tomarlo en cuenta. Dice, al salir no le dice, mira, ya me voy, ya Dios me llamó. No, todo debe estar en un orden. Y de una manera humilde le dijo, te ruego me dejes ir. Se puso en una condición buena, ¿verdad? Con un carácter dócil. Te ruego me dejes ir, porque Moisés ya no apacentaría el rebaño de su suegro, ¿verdad? Para apacentar a Israel las ovejas de Dios. Y su suegro le dice, ve en paz. Le dejó con bendición. Moisés estuvo 40 años con su suegro y recibe nuevos ánimos y nuevas direcciones en Madián para hacer su obra. Eso quiere decir que cuando nosotros nos hacen un llamado de salir del mundo, debemos de salir y debemos de participar a nuestra familia y decirle, Dios nos ha llamado a hacer una obra, a predicar la palabra, lo que Dios le haya puesto en su corazón, pero sí debe ir con toda la seguridad, porque ya lo dice en Éxodo 9:12, que el Señor endureció el corazón de Faraón. No lo escuchó tal como el Señor le había dicho a Moisés. Entonces Moisés sale de la casa de su suegro, sale con bendición, va con la seguridad que Dios le da. Ese es el otro punto. Vamos con seguridad, porque Dios es poderoso. Al igual dice la Biblia que Jesús cuando lo iban a matar, el Dios Todopoderoso le revela en sueños a José y le dice, ve a Egipto, porque quieren matar. A Moisés, si recordamos, le dijeron que se fuera a Madián. Vean el camino en la voluntad perfecta del Todopoderoso. Igual que Jesús. ¿Por qué? Porque Moisés viene a ser figura de Cristo en muchos aspectos. Y cuando él ya había muerto Herodes, le dicen que regrese a Jerusalén y se fue a la ciudad de Nazaret para que le llamaran Nazareo. Entonces vemos cómo hay una seguridad en nuestro caminar. Nos debemos de sentir seguros, confiados en el Dios Todopoderoso. Yo recuerdo que cuando Dios nos dio el llamado de salir de nuestra casa, porque para ir, mi esposo tenía que ir a pastorear una iglesia. Era una iglesia de una sola cuadra, allá en Guatemala. Pero
ahí el Señor lo respaldó. Nosotros nos fuimos, dejamos nuestra casa, estaba recién terminada de construir y dejamos todo ahí, muy bonita la casa. Pero nos fuimos por orden de Dios. Avisamos a nuestras familias que Dios nos había dado un llamado de pastorear una obra y el Dios Todopoderoso se glorificó en grande. Y estuvimos 2 años en esa iglesia porque Dios nos llamó a venir al Salvador. Pero en esos 2 años se empezaron con 6 mujeres y 2 varones. Y las mujeres no trabajaban porque en Guatemala es raro la mujer. Ahora en este tiempo sí, pero le estoy hablando de hace 38 años. Y en ese tiempo la mayoría de las mujeres no trabajaban. Entonces vemos como las mujeres estaban dependiendo de sus esposos y solo eran como 4 casadas y el resto eran solteras, eran jovencitas. Pero ahí vimos la mano poderosa de Dios. Ahí el Dios del cielo se derramó en gran manera. Y en 2 años, después de ser 6 personas, se hizo una iglesia de 200 miembros. Esa fue la iglesia que quedó ahí. Ahorita me imagino que ha de estar más grande, pero ese tiempo, en esos 2 años, fueron 200 personas. Y le estoy hablando de una cuadra, ¿verdad? Pero se anunciaba el evangelio a todos los lugares, se iba a predicar a todos los lugares para poder hacer la obra que Dios había mandado. Desde luego, nosotros estábamos confiando en el poder de Dios. Y así va el Dios Todopoderoso, va con la seguridad. Porque Job 24:23 dice, les provee seguridad y son sostenidos, y los ojos de Él están en sus caminos. Los ojos de Dios están sobre todos nuestros caminos. Eso es lo más maravilloso que puede haber. El poder de Dios se mueve en gran manera. Y dice Isaías 33:6, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento, el temor. Mire, esto me encanta leerlo, porque el temor, guardemos temor de Dios, porque ese es un tesoro. Es el tesoro más maravilloso que podamos tener en nuestro corazón, porque dice la Biblia que el temor de Dios en nuestros corazones es sabiduría. Entonces, si tememos a Dios, pero este es un temor reverente, no es un temor de susto, sino un temor de amor, de dejar de hacer las cosas que a Él no le agradan. Y Él nos capacita como capacitó a Moisés. Y en Colosenses 2:2 nos dice, para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad. Entonces sintámonos con esa seguridad de Dios. Hagamos la obra que nos ha tocado hacer, que nos han llamado. Nosotras las mujeres tenemos un llamado también, se recuerdan de María Magdalena. Dios la llamó y le dice, ve y testifica que yo resucité. Y ella fue con gozo. O sea y el Salmo 68:11 también nos dice que muchas mujeres van anunciando las buenas nuevas y el poder de Jesucristo está ahora en nuestros labios. Hablemos con toda seguridad, como le mandaron a Moisés, que fuera seguro, que la seguridad Dios se la iba a proveer en su corazón. Y él iba seguro, él iba confiando en el poder de la gloria de Dios, resultando en un verdadero conocimiento, dice, del ministerio de Dios, es decir, Cristo. Entonces vemos a un Moisés que no regresa solo, él va con su esposa, con sus hijos. Y también hay otro ejemplo, Jacob. Cuando Jacob
decidió, me imagino que Dios guiándolo, ¿verdad? Porque en todo lo que hagamos debemos sentir esa seguridad de que Dios nos está guiando. Porque si Dios nos guía, ahí va a haber respaldo, ahí se va a glorificar el Todopoderoso. Y es bueno revisar porque las familias deben ir. Yo doy gloria a Dios porque mi esposo fue llamado a servirle y toda la familia salimos de Guatemala. Y íbamos en obediencia, íbamos dejando todo. Les avisamos a la familia, le dijimos qué era lo que íbamos a hacer para que ellos estuvieran pendientes de nosotros, confiando en el Dios que nosotros habíamos encontrado. Y mire qué maravilloso, porque cuando llegaban las religiones a tocarle a la puerta a mi papá, él les decía, no, aquí somos cristianos evangélicos. Mi yerno es pastor. Así les decía, fíjese. Eso me gustaba cuando él testificaba que así les hablaba. Eso es bueno porque toda la familia estaba enterada de nuestras funciones. Y también vemos en el caso de Josué, él declaró, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces toda la familia va con Moisés y reciben instrucciones y sobre todo lleva la vara de poder. Eso no lo dejó, porque iba a ir a un pueblo endurecido de corazón. Y nosotros necesitamos llevar la palabra viva y eficaz, la palabra que nos sustenta, esa palabra que nos ayuda a ser valientes y esforzados, porque la palabra entronada en nuestras vidas vamos a hacer cosas maravillosas. Dios es Dios de poder. Busquemos hacer su voluntad. Y leemos esto en Josué 24:15. Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que están al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es lo que se debe declarar cuando salimos llamados a hacer una obra de Dios. Ese es lo que hizo Moisés. Llevó toda su familia. Y más adelante lo vamos a estudiar más detenidamente, pero los hijos de Moisés fueron tan rectos, que a ellos les encomendaron los tesoros de Dios, los tesoros que habían en el tabernáculo de Moisés. Ellos eran los responsables de contar las ofrendas, de contar todo. ¿Por qué? Porque les tenían respeto, sabían que eran hombres rectos. Porque en el caso de Samuel, estaba leyendo ahí a Samuel, y dice que, vemos a Samuel, un hombre rectísimo, un profeta, un hombre lleno de la presencia de Dios. Pero cuando él ya estaba viejo, dice la Biblia que puso a sus hijos, pero ellos no actuaron correctamente. Y el pueblo lo llamó a este Samuel y le dice, tus hijos no están obrando bien. Y eso es que él era un hombre recto. Así es que oremos por nuestras familias, supliquemos delante de su trono, que toda la familia podamos servir al Dios del cielo. Desde pequeñitos hay que instruirlos, hay que hacer la obra que Dios nos ha mandado. Yo recuerdo que cuando Dios nos dio el llamado, pero Dios me había hablado a mi corazón, y yo empecé a preparar a mis hijos. Hoy lo digo con todo mi corazón delante del Todopoderoso. Pero teníamos discipulado todas las noches. Y mi hijo, que es un salmista, él era el que agarrábamos ollas. Y con palos él tocaba la batería, hacía música. Mi hija cantaba y mi otro varón era el que predicaba. Y yo también les daba la palabra.
les leía la Biblia. Leímos la Biblia todo el año. Fuimos a través de la Biblia todos los días. Eso fue lo que hizo Moisés con toda su familia. Los lleva a Egipto y los lleva para ver el poder de Dios. La mano de Dios estuvo con él. Eso es precioso. Y Dios le dice, vamos a ver otro punto, y dice, enseña todas las maravillas que te mostré. Entonces tenía que ir con la vara de poder. Porque cuando estuvo frente a Faraón, él tenía que enseñarle las maravillas que Dios puso en su mano, y en su vara estaba él, con la vara poderosa de Dios, esa vara que le sirvió para hacer los milagros poderosos, y se los tuvo que mostrar a Faraón. Aunque ya le habían advertido a Moisés que el corazón de Faraón era un corazón duro, era un corazón que no iba a ser fácil, sino que iba a estar endurecido, se iba a cerrar. Dios conoce nuestros corazones. Ahí es el punto más importante, porque Faraón tenía un corazón duro, se lo endurecieron más. Nosotros debemos de pedirle a Dios que nuestro corazón no esté endurecido, porque hay muchos motivos para endurecer el corazón. Hay motivos terribles, ¿verdad? A veces hay odios, rencores, y tal vez empiezan desde la niñez, con malos tratos, con malos cuidados, y no traemos una niñez muy efectiva, así de gozo, de paz, que hayamos sido atendidos con amor. Pero sí, el Dios Todopoderoso, ya al venir al conocimiento de su gracia, nos pide que no tengamos un corazón duro, que oigamos su voz a través de la instrucción, que hagamos un corazón limpio, limpiémoslo de toda esa escoria que el maligno de alguna manera logró proponer ahí en nuestro corazón. Pero poderoso es Dios para limpiarnos. Por eso el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque un corazón endurecido no puede recibir la palabra, no puede estar lleno de la gracia de Dios. Entonces, Dios sí ya se lo había dicho. Y leamos algunos versículos, porque sí hay palabra de Dios anunciando cómo hace Dios con los que se endurecen de corazón. Isaías 6:10 dice, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos, entiendan con su corazón, se arrepientan y sean curados. Esa misma porción lo toman en Juan 12:40 y dice, él ha cegado sus ojos, endurecido su corazón para que no vean con los ojos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Es peligrosísimo tener un corazón endurecido. Caminemos buscando estar llenos del amor de Dios, porque cuando estamos llenos del amor de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así dice Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No hay nada imposible que no podamos realizar en nuestro corazón, porque hay poder en su palabra. Su palabra es la vara de Moisés en este tiempo. Por eso dijo Jesús, les doy autoridad para que lleven la palabra viva y eficaz. Y en Romanos 9:17-18 también nos lo dice. Ahí explica, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Entonces es muy importante que cuando llegue la palabra pongamos atención, hagámoslo.
Seamos obedientes a las ordenanzas que nos dan, porque de lo contrario vamos a caminar con un corazón endurecido, de lo cual ya vimos, Dios no se agrada. No se agrada de un corazón endurecido. Al contrario, se endurece más. Por eso vemos a Sansón también. A Sansón, él endureció su corazón a hacer la voluntad de Dios. Y fue en busca de Dalila y le habían dicho que no, pero todo estaba ahí en la mano poderosa de Dios. Y cuando él declaró dónde estaba su fuerza, lo primero que hizo el enemigo fue dejarlo sin cabello y se le debilitaron. Fueron de las 12 tribus de Jacob que entraron a Egipto y vemos cómo ahí Dios les da ordenanzas para que sean un pueblo, un especial tesoro de entre todos los pueblos, y está por formar una nación santa, un reino de sacerdotes. Dios les mostrará un camino derecho para que no tropiecen, los guiará junto a arroyos de aguas. Gloria a Dios, que nos está yendo la luz, pero perdone usted. Y estábamos viendo cómo Dios toma a Israel. Son las 12 tribus, vienen la raíz de Israel. Qué hermoso, ¿verdad? Son las 12 tribus de Jacob. 12 hijos que él tuvo y se convierten en tribus, pero para formar una nación santa, un reino de sacerdotes, y Dios les mostrará un camino derecho para que no tropiecen. Él los va a guiar junto a arroyos de aguas para que se mantengan saludables, porque poderoso es Dios. Fíjese que como lo dice en Romanos 9:4, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria de los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De igual manera, Dios está levantando un pueblo que no era pueblo, pero ahora venimos a recibir la adopción también. Pero tenemos un primogénito. El primogénito es Israel, pero también es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso lo vemos en Hebreos 12 del 23 al 24, nos dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces, la asamblea general es una iglesia de primogénitos también. Qué precioso, ¿verdad? Porque nos dice en Santiago 1:18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Mire cómo Dios está cuidando de nosotros, llenándonos de tanto amor, permitiendo que su misericordia sea conocida en todos los pueblos, en todas las naciones, porque ahora ya no somos un pueblo como Israel, ¿verdad? Israel es terrenal, Israel tiene su nación, Israel tiene su territorio, pero la iglesia de los primogénitos está en todo el mundo. Se invoca el nombre poderoso de Dios. En todo el mundo se declara que hay un Dios de poder y que en su gracia y en su misericordia Él nos revela sus misericordias. Bendito sea el nombre del Señor. También vemos como después vemos a Cristo como el primogénito. Su palabra nos enseña que como nosotros como iglesia estamos tomando la imagen de su Hijo, del primogénito entre todos los redimidos, porque lo dice su palabra, Él es la cabeza del cuerpo, llamado iglesia, llamado también novia, cuerpo, templo. Esos son los nombres que recibe, pero la cabeza de todo eso es el
todopoderoso, el primogénito de la iglesia, y lo hace su primogénito. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Mire qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la gloria, Él es el que revela su gracia, su amor. Así como Moisés está siendo enviado, regrésate a Egipto, regrésate y yo voy a hacer la obra y vas a sacar ese pueblo con poder y gloria. Así el Señor Jesucristo nos está sacando del mundo para adorarle, para exaltarle, para que cantemos con todo nuestro corazón, adoremos su santo nombre. Eso es hermoso verlo en la palabra. Hebreos 1:6 también nos dice, y de nuevo cuando trae al primogénito al mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Con razón, ¿verdad? Isaías vio los cielos abiertos. Y cuando vio los cielos abiertos, vio ángeles que cantaban y que adoraban, pero saber cómo los estaba viendo, adorando al Creador. Y ahí le dicen, Él pide a Dios que le santifique sus labios, porque Él se siente inmundo de labios, porque está viendo una adoración exquisita. Primero Dios, ¿verdad? Él nos haga adorarle, exaltarle, bendecir su santo nombre, declarar que hay poder en su sangre. Y cuando vengamos a la congregación, ahí adorémosle con todo nuestro corazón. Declaremos que nuestro Dios es adorable. Cantemos con todas nuestras fuerzas. No estemos distraídos en otra cosa, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios ve los pensamientos. Y acordémonos también que hay un enemigo. Hay un enemigo que no quiere que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Si tentó a Jesús, no se le ocurre tentar a Jesús. Yo cuando veo ese pasaje, digo yo, Señor, ¿pero qué le pasó al diablo que no entendía? Porque él no tenía claro quién era él, pero nosotros sí debemos tener claro que nuestro Señor Jesucristo vino para salvarnos, para darnos vida, para darnos abundancia de vida, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Y en Apocalipsis también nos lo dice, 1:5. Y de Jesucristo dice el testigo fiel. Y también lo llama el primogénito de entre los muertos. Porque dice la Biblia que cuando Él resucitó, muchos que esperaron en Él también resucitaron. Pero Él resucitó primero. Y no solo resucitó, sino que les fue a notificar a los infiernos que ya le quitaba la llave a la muerte y al imperio de Satanás. Por eso nosotros recibimos toda la autoridad de Dios para reprender toda hostilidad del maligno. Sacamos a luz y a vergüenza toda operación de las tinieblas. Tenemos la sangre del Cordero, del primogénito, el que resucitó como primicias de los primogénitos y nos ha dado vida abundante. Poderoso es nuestro Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Saber que hay un Moisés siendo enviado y no va solo, va con toda su familia, va declarando, hay un Dios poderoso en los cielos, hay un Dios de misericordia, porque Él les declara que su primogénito en ese tiempo fue Israel. Israel fue su primogénito y debemos mostrar en este tiempo todas las maravillas que Dios nos ha dado, porque Dios es poderoso para auxiliarnos, para sacarnos adelante. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Creámoslo, vivámoslo. Declaremos con todo nuestro corazón que hay poder en Cristo Jesús, pero sí sobre todas las cosas. No endurezcamos nuestro corazón. Caminemos en novedad de vida, declarando las bondades del Todopoderoso
y caminemos viendo al invisible, porque lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Es hermoso cuando se obedece. Es hermoso ver cómo Dios glorifica su nombre. A Moisés le dieron ahorita, vemos cómo le están dando la orden de regresar a Egipto para predicar la palabra de Dios. Esto también nos habla de que cuando nosotros estamos en el trabajo y hay muchos inconversos, les anunciemos la palabra de vida. No tengamos temor, prediquemos la palabra con gozo, porque había una hermana que me decía que tenía temor de hablarle a su papá del poder de Dios, pero Dios le dijo: no tengas temor, yo te he dado autoridad, predícale para que se salve, predícales para que no se pierdan. Y eso es hermoso, porque cuando uno lo hace en obediencia, Dios lo respalda. Dios hace su obra maravillosa. En Cristo tenemos redención. Él es poderoso. Hagamos la obra. Cuando nos envíen a hacer una obra, hagámoslo con temor y temblor, como lo hizo Moisés. Estaba necesitado de ver la gloria de Dios. Pero qué hermoso es cuando se es obediente y no se endurece el corazón, que es lo que estamos viendo en esta hora. Vemos cómo un Moisés es llamado a servirle y él toma el cuidado de salir correctamente. No salgamos diciendo: yo soy cristiano evangélico, me largo de esta casa si no quieren saber nada de Dios. No, pidamos con amor, sabiduría, que Él sea el que nos dirija, nos enseñe cómo hacerlo, porque en el poder de Dios vamos a hacer posible que toda la familia venga al conocimiento del Hijo de Dios. Pero sí es necesario atender su palabra y siempre estar revisando el llamado de Dios, porque en el poder de Dios nos movemos. Hay poder en el Señor. Llevemos la palabra viva y eficaz en nuestro corazón. Desde luego, tenemos que mantener una armonía con toda la familia. Caminemos en armonía, no nos hagamos atrás, sino busquemos cómo orar por ellos, cómo estar siempre buscando la presencia de Dios, la revelación de Dios. Hagamos como hizo aquel centurión, cuando Dios le reveló cómo, por medio del ángel, cómo buscar de una forma correcta y orar de una forma correcta, mandó a llamar a Pedro, porque así le dijo Dios: llama a Pedro. Y a Pedro lo estaban preparando para ir a la familia. Pero ¿qué hizo él? ¿Él estaba solito? No, él estaba con toda la familia, amigos, todos los. Sintió ese poder de Dios para convocar y reúne a toda la familia, reúne a todos los amigos, y la Escritura dice que recibieron el poder del Espíritu Santo. Fueron salvos, conocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pedro se quedó asombrado de ver cómo toda la familia de Cornelio, todos habían recibido del poder de Dios. Eso es hermoso verlo. Por eso necesitamos cada día encontrarnos con la gracia y con la misericordia de Dios. Hagamos su obra. Vamos, no endurezcamos nuestro corazón. Digamos: Señor, dame la capacidad para poder hacer tu voluntad, para caminar conforme a tu amor y a tu misericordia, porque ya lo dice la palabra: sé salvo tú y será toda tu casa. Eso es hermoso revisarlo. Hay poder en Cristo, hay poder en su amor. Revisemos siempre nuestras actitudes y desde luego, ¿verdad?, tengamos armonía con toda la familia. No discutamos con la familia, oremos por ellos cuando les veamos un área difícil o imposible de que ellos reciban a Jesucristo como su Salvador.
Oremos, clamemos por ellos, busquemos de una manera, pero sí mantengamos armonía como lo hizo Moisés con su familia y con su suegro. Él mantuvo una armonía preciosa y así debemos hacer nosotros. También dice la Escritura que él oyó la palabra. La palabra, en ese tiempo no había escrita la palabra. Quien Dios le dio a él la capacidad de escribir los 5 primeros libros de la Biblia fue a Moisés, porque él oyó atentamente y escribió como él, Dios Todopoderoso, se lo había declarado. Pero ahora ya no es así. Ahora tenemos nosotros la palabra escrita. Entonces sí debemos de ir a la palabra, buscar cómo Dios nos quiere utilizar en este tiempo, cómo Dios quiere levantarnos para hacer su obra. Hagámoslo con todo nuestro corazón. Y el último punto, porque son 3 puntos muy importantes: la armonía con la familia, la palabra que debemos leerla y no descuidemos la oración. Debemos orar al Señor Todopoderoso. Vamos a terminar aquí y le vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor. Si hay alguno que tú has llamado en este tiempo, pero se ha rehusado ir, háblale, Señor, a través de esta palabra, para que pueda hacer tu voluntad, para que se mueva en tus caminos. Glorifícate en grande, Padre Santo. Bendice todos los oyentes para hacer la obra que tú les has encomendado, que tú les has señalado, pero que no han querido ir, pero puedan ser obedientes a tu palabra y con gozo servirte. Hay recompensa, dice tu palabra, a los que trabajan en tu obra. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por cada uno de ellos. Listo, Señor, para hacer tu obra en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga y le guarde. La paz de Dios sea con su corazón. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo. Elevemos nuestras voces. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido
padrejo a este